rápidamente vamos a conectarnos con Pedro Bucetti, titular de Deuco, como todos los martes. Buen día, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luz? Muy ¿Cómo estás, bien. Leandro? Buen ¿Qué día. tal, Pedro? ¿Cómo te va? Bueno, Bueno, la verdad que de la semana pasada a esta nos quedamos tan preocupados que evidentemente alguien por lo menos tomó nota de lo que estaba pasando con los jubilados y Sí. esos formularios que estuvimos repasando acá y que era Imposible, para sí. agarrarse la cabeza, que el porcentaje, cuánto sale el medicamento, La que firma saque, del que, médico. cuánto sumaba todo, digo, una cosa que la gente cuando lo veía no entendía ni por dónde empezar, ¿no? Bueno, nos metemos un poco en ese tema primero, que es un tema que generó mucha preocupación y angustia en los jubilados, ¿no? sí, sigue preocupando porque la medida es un paliativo, pero no resuelve la cuestión de fondo. A ver, ¿qué dijo el PAMI a partir de la repercusión negativa que tuvo la medida? Porque salieron gobernadores, salieron obispos, salieron dirigentes sociales, bueno, obviamente los representantes de los jubilados, todos salieron en contra de esta medida. Entonces ahora el PAMI lo que dice es, de acuerdo a la información que tenemos, lo siguiente. Todos los afiliados que están comprendidos en el beneficio, o sea, los que ganan hasta 390.000 pesos, no van a tener que hacer el formulario, van a tener que pedir un turno y se va a hacer el trámite en el PAMI, llevando solamente el documento y el carnet de afiliación al PAMI. Y a partir de que la persona que lo atiende le da el ok, o sea, está todo bien, la documentación es la que corresponde, los ingresos son los que corresponden, el afiliado tiene derecho a retirar los medicamentos en la farmacia. Bien, ahora, ¿qué pasa? En primer lugar, con si el afiliado pide más de 5 medicamentos, sigue teniendo que hacer el formulario que tiene que completar el médico de cabecera, incorporando la historia clínica, los tratamientos que está haciendo, etc. Y la parte fundamental, que aquellos que ganan más de 390.000 pesos siguen excluidos. Tienen que hacer un trámite social y el gasto que tienen en medicamentos tiene que superar el 15% de sus ingresos para que recién ahí le den el beneficio. O sea, un paliativo, pero no resuelve la cuestión de fondo. Digo, el objetivo se está cumpliendo. El gobierno nacional quiere reducir el presupuesto de inversión, entre comillas, en la salud de los jubilados. ¿Sí? Y lamentablemente se está cumpliendo, porque hoy centenares de miles de jubilados no tienen ya el 100%. Se ha reemplazado en algún caso por el 80% y por el 50%, porque no nos olvidemos también que en el mes de junio 11 moléculas quedaron fuera de este beneficio. Sí, 11 monodrogas. que ¿Sí? eso genera la mayor cantidad de situaciones desagradables en las farmacias, porque digo, el que va a buscar esa medicación que decíamos, un protector gástrico para un jubilado que toma muchos medicamentos, no es pedirle algo muy extraño, ¿no? Y que eso ya no se cubra, que hay que reemplazarlo y hay que pagarlo al 100%, y esto, digo, es uno que empieza a sumar, ¿no? Y después los otros que ya no son al 100, que si tenés una obra social, que te lo pague tu obra social, que tampoco te va a responder al 100, te va a pagar el 40, digo, y así como te diste, en 5 minutos perdiste 100 lucas por abajo de las patas, digo, estamos hablando digo, lo digo así groseramente porque en definitiva los jubilados que empiezan a llorar en la farmacia Sí. y no es una forma de decir, empiezan a llorar en la farmacia porque no les alcanza para comprar esos remedios. No, y además, en junio eliminaron 11, en agosto eliminaron 44, y ahora hay otra medida. Hay cosas que pasan inadvertidas porque lamentablemente la gran prensa, la que tiene preponderancia en los medios de comunicación, no analiza,
sino que solamente cuando no hay algún otro interés que le pueda ser útil a esos grandes medios, no lo analiza. ¿Qué es? Que el gobierno ha declarado a muchos medicamentos que eran bajo receta de venta libre. ¿Qué pasa con esta medida que parece inocente o que parece buena? Porque el afiliado o el enfermo dice, bueno, mejor, así no tengo que ir al médico, ahora lo puedo comprar sin receta. Lo que pasa es que cuando se declaran de venta libre, no tienen cobertura de descuento. O sea, 11 moléculas más 44 moléculas más declaración de venta libre, se han eliminado centenares de medicamentos de la obligatoriedad de tener un descuento. Esto es, bueno, obviamente seguimos insistiendo. Digo, estuvimos repasando la acción del Congreso en este sentido. Un solo proyecto de los diputados teniendo en cuenta la situación de los jubilados. O sea, preguntando por qué se eliminan, haciendo un pedido de informe, pidiendo que el gobierno rinda cuenta, cuando en realidad lo que debería hacer el Congreso es convocar al ministro de Salud a que dé explicaciones sobre esta medida que termina ya perjudicando a millones de jubilados. Bueno, lamentablemente esto no ha pasado. Bien, está Estamos bien que hablando, lo aclares porque, digo, en esto de informar o mal informar, dicen, bueno, ya está, no hay que presentar si no hay que presentar, pero el trámite hay que hacerlo, hay que ir. Y esta condición no sabía, ¿no? Que los que superen la mínima sí tienen que presentar el papel con esta declaración que no sé si lo han simplificado o no, la planilla o sigue siendo la misma, pero en definitiva el trámite es engorroso. Ayer me decía gente que está yendo a las 6 de la mañana al PAMI y se encuentra ya con 25 o 30 personas Con este tema de adelante. los turnos y las Eh, pocas oficinas Son que las 10, quedan, son ¿no? las 11 y siguen ahí, porque no es que había 25 personas, entraste a las 6 y te Aparte fuiste es en 2 largo, minutos. digo, la atención Por para eso te poder digo, solucionar el lleva problema. tiempo Claro. y mucha demora y empiezan los días de calor también, ¿eh? para que tengamos en cuenta, dato confirmado, en La Matanza hay 160.000 jubilados, oficial. 5 oficinas de PAMI que atienden al público. Dividamos esos 160.000 divididos 5, nos da 32.000 personas por oficina que tienen que atender. Por eso decíamos la semana pasada, tienen que pedir un turno. Se van a dar los turnos en el día o se van a dar los turnos postdatados. Seguramente, como son solamente 5 oficinas las que atienden al público, obviamente que los turnos van a ser postdatados. Y es posible que hoy el afiliado pida el turno y se lo den para la semana que viene, o no, o más, porque la capacidad de atención del PAMI está limitada a el personal que tiene en esas 5 oficinas que están en nuestro distrito, que además tiene una extensión de más de 320 kilómetros cuadrados, 15 localidades, como decíamos recién, 160.000 jubilados que están incluidos en esta medida. Sí, Por lo tanto, bueno, sí, hay la que... gravedad de la medida ameritaría, digo, y perdóname, Leandro, ameritaría que el Congreso tomara otra actitud en defensa de los jubilados. Bien, bien. Bueno, la verdad que podemos estar justo hoy decíamos, se cumple un año del gobierno de Javier Milei. Creo que no sorprende a nadie tampoco que haya ido por ahí, ¿no? No. El recorte, que estábamos hablando un poco de qué significa este año y evidentemente también muchos jubilados que han pensado que esto iba a ser el mejor camino no sé, habrán pensado que iban a cobrar en dólares, algunos dijo nos va a mejorar la situación, algún nostálgico de los 90 que le fue bien, qué sé yo, la verdad que qué pasó por la cabeza de muchos jubilados que sí han votado este proyecto y que ahora cuando van, digo, a la farmacia se dan cuenta lo difícil que se le está poniendo, ¿no? Y Además de la pérdida de poder adquisitivo que han tenido no solamente los jubilados a lo largo del año
por la inflación y por prácticamente el congelamiento que han tenido los saberes jubilatorios, o los aumentos mínimos, o este tema de los bonos, que Claro, no resuelve la cuestión. que quedaron La, estancados, Congelados, ¿no? claro. la- Congeladísimos. pero bueno, Bueno, sigamos en el orden que teníamos para dale, hoy. dale. Dale. Tenemos una Como agenda hoy muy nutrida porque Deuco no para, ¿no? El, el- no, el orden, el orden de temas que propone Pedro, que a veces nos pregunta, yo sé que es un montón, que tenemos poco tiempo, pero Y eso que debe filtrar la no cantidad de son, temas, no son ¿no? temas que podrían pasar inadvertidos y dice, yo no puedo dejar esto por 7 días para tratarlo la semana que viene. Entonces digo, avancemos con los títulos. no, sin duda. Pero además, lamentablemente, nosotros nos hacemos eco de las medidas que toma el gobierno. Acá vamos a ver dos medidas. La primera, el superministro Adolfo Sturzenegger, este, ese que dijo que en Argentina pagamos los medicamentos 5 veces más que en España y 24 veces más que en la India, pero igual recortaron el aporte a los jubilados. Ha tomado una medida que todavía no está vigente, van a hacer un decreto, donde se va a eliminar la obligatoriedad de que las estaciones de servicio tengan a los trabajadores en carácter de playero. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Autoservicio en expendio de combustible. Agarramos la manguera, cargamos nafta, cargamos gas natural concentrado y se resolvió el problema de supuestamente de los automovilistas. En primer lugar, decir, y esto tomamos el argumento de una cámara que representa a las estaciones de servicio, que ha declarado que para que esto pueda cumplirse, las estaciones de servicio deberán adecuar, esto a la placa número 1, sus surtidores al autoservicio, porque los actuales no lo permiten. Ujú. ¿Y qué pregunta la Cámara? ¿Quién va a hacer esa inversión? Porque los estacioneros tienen un margen muy reducido de ganancia sobre el combustible que nos expenden a los automovilistas. Entonces, esto implicaría que las estaciones de servicio tengan que hacer una inversión. La Cámara pregunta, ¿quién la va a pagar? Bueno, esto por un lado. ¿Qué función cumple un playero? Acá anotamos algunas cosas, seguramente que hay más y que los automovilistas que nos están escuchando podrán agregar. Bueno, primero, controla que la persona, el automovilista, no fume cuando se carga el combustible, que las luces del vehículo queden apagadas. En GNC, la carga la debe hacer una persona capacitada, no la puede hacer un automovilista. Cuando se expende gas natural concentrado, comprobar que la oblea esté vigente. ¿Qué pasaría si yo tengo la oblea vencida y voy y me cargo GNC? ¿Hay un riesgo? Evidentemente que sí. Otra tarea del playero, que cuando se carga GNC, todos los que están en el auto se bajen del vehículo. ¿Se han visto Luego, explosiones donde el auto quedó exactamente. casi destruido? Digo, son imágenes recurrentes, ¿no? Que cada tanto un auto explota y eso, si no se bajaban los ocupantes, son muertos en la estación de servicio. Digo, nadie sobrevive a una explosión. Bueno, después, que el pago del combustible lo realice el estacionero sin molestar al automovilista. Que el automovilista permanezca en su vehículo mientras se carga el combustible. ¿Qué hacemos nosotros? Le damos la llave, cargame 10.000, 20.000, etc. Evita el error en la carga del combustible. Cuando vaya autoservicio, el que no sabe puede equivocarse y cargar un combustible que no es el que necesita. Ayuda cuando el automovilista le pide a controlar el agua, el aceite y demás. Elimina el riesgo del derrame del combustible, porque tiene capacidad, tiene habilidad para manejar la manguera, etc. Evita la manipulación de la manguera y ensuciarse las manos.
En algunos casos, el automovilista le pide que le limpie los vidrios de los parabrisas y el playero lo hace. A veces también el automovilista le pide el control de los neumáticos. Todas estas actividades las hace el playero. En Argentina hay 70.000 personas que trabajan en playas, en estacionamiento, donde cada día hay combustible, que estarían en riesgo de perder su trabajo. Cuestiones importantes, la cuestión laboral, la cuestión de la seguridad. Esta misma Cámara, que representa a las estaciones de servicio, no a los trabajadores, dice en un comunicado que los playeros tienen permanentemente cursos que dan las empresas, las que producen el combustible, capacitándolos para el uso, para la utilización de las cargas de combustible y atender a los usuarios. O sea, riesgo, peligro, pérdida de trabajo y otra cuestión fundamental, no va a bajar la nafta, no va a bajar el gasoil, no va a bajar el GNC porque no haya playeros. ¿Por qué? Dentro de lo que paga el automovilista, prácticamente el 30% de lo que paga son impuestos. Impuestos nacionales, impuestos provinciales, impuestos municipales. Y de eso no se está hablando en la medida que está proponiendo el superministro Adolfo Sturzenegger. Sí, a mí me suena a película yankee, qué sé yo, como que están buscando que uno llegue con el auto y haga como en Estados Unidos, ¿no? Te bajás, te cargas. Digo, me parece que tiene que ver más que nada con una... Aspiracional, ¿no? Sí, sí. Mira, ya estamos viviendo como en Estados Unidos, que se cargan Llegó el futuro. el combustible ellos mismos y la gente no muere por cargar combustible, digo, y seguramente habrá muerto alguno, digo, hemos visto también muchas explosiones de estaciones de servicio en películas, y situaciones que quedan registradas a partir de gente que se olvida la manguera, Claro, arranca con la por el manguera surtidor, ni puesta. hablar si te equivocás de combustible, no va a explotar la estación de servicio, pero el auto no va a andar más. Y no va a ser tan improbable que alguien llegue y agarre la Se manguera confunda, equivocada, ¿no? claro. Y le ponga El gasoil. secretario, el secretario adjunto del sindicato de los trabajadores, los playeros, decía en un reportaje, ¿qué va a pasar los sábados a la noche, cuando vienen los chicos que vienen de bailar, que han tomado alguna copa de más? Y en principio no van a pagar. O sea, A chao, nos robar el vemos. combustible. Tapale la patente. Total. Cuando tengan que cargar combustible y no estén en sus cabales, digamos, porque obviamente han tomado mucho. Bueno, Mm. todos conocemos la realidad de las 3, 4 de la mañana, los accidentes, las peleas, las cuestiones que suceden cuando la juventud, algunos representantes de la juventud, toman un poco de más. Bueno, aquí el secretario del sindicato decía esto, ¿qué va a pasar los sábados a la noche? Cuando vengan los chicos y quieran cargar esto. Bueno, son algunas de las cuestiones que no ha tenido en cuenta el gobierno para implementar esta medida. Bueno, veremos qué pasa, todavía no se implementó. Otra de las medidas que está en trámite y que seguramente rápidamente se va a implementar es esta que vemos en la placa número 2, donde decimos que 15 millones de usuarios de energía eléctrica, usuarios de casa de familia, comercios, industria, organismos públicos, vamos a financiar una obra de transmisión eléctrica. O sea, el transporte, una de las cuestiones que tiene grandes problemas en este momento en Argentina es el transporte eléctrico. Hay problemas en la distribución, no cabe ninguna duda. Aquí tenemos Edenor y Edesur, sobre todo Edesur, que tiene grandes problemas en su labor. Bueno, pero hay obras que hay que hacer de transmisión eléctrica, sobre todo para utilizar la energía eólica que ha crecido mucho como generación eléctrica en todo el país. Hay que hacer una obra muy compleja que empezaría en la provincia de Buenos Aires.
que se llama AMBA A1, que unirá las localidades de Plomer y Viboratá en la provincia de Buenos Aires. Es una línea de alta tensión de 500 kilómetros de longitud y va a unir a una localidad cercana a Mar del Plata con Plomer y demandará una inversión de 1.100 millones de dólares. Este es el principio de una obra más compleja que demandaría 10.000 millones de dólares. Pero comenzamos con esta, de 1.000 millones de dólares. ¿Quién es la empresa que transporta energía en esta área? Transener. ¿Y de quién es Transener? Bueno, una parte del Estado Nacional, una parte mínima de ANSES. Todos recordamos las acciones que se quedó ANSES cuando se hizo la reforma del sistema previsional. Allí las AFJP habían hecho préstamos a las compañías y esto quedó en manos del ANSES. Y por último, la compañía que maneja, la empresa que maneja Transener es Pampa Energía, de nuestro amigo Marcelo Mindlin, que es dueño de empresas de petróleo, una cantidad importantísima de empresas. Esta obra, ¿a quién beneficia fundamentalmente? A la empresa de transporte, que es a Transener. ¿Qué decimos nosotros? ¿Quién debería hacer la inversión? Marcelo Midling. Ah, Debería hacer la inversión Exactamente. Marcelo Midling. Marcelo Mindri, no que va a ser nosotros. el beneficiario Sí. de esta obra muy importante, pero que va a ser el principal beneficiario que le va a permitir transmitir energía en mejores ¿Y quién la va a condiciones. pagar, Bueno, Pedro? ¿O la cómo? nueva, la nueva Con la secretaria mía, de ¿no? Energía, María Tetamanti, Mirá. que como antecedente tiene el antecedente de haber trabajado en Camusi, ojo, no como empleada que atiende al público, No, me imagino que no. como CEO de Camusi, dijo, es muy importante que hagamos el estampillado de esta obra. Preguntamos, ¿qué es el estampillado? El estampillado quiere decir que la obra la paguen los usuarios todos los meses mediante un cargo que se va a cobrar en la factura de Edenor, Edesur, de las empresas de la provincia, de las provincias. Eso es Que más, puede ser sería que como más Estampillado. impuesto, porque digo, se habló de que le sacaban a los municipios el alumbrado público y todos festejaron y dijeron, qué bien que le están sacando costos a los servicios. Eso es agregarle un costo al servicio para una inversión que tiene que hacer un privado. Yo entiendo que es así, ¿no? exactamente. Ah, mira. Pero justamente acabas de dar en el clavo, como decimos vulgarmente. El gobierno, por un lado, dicta la resolución 267, donde elimina el cargo que se cobraba en la factura de alumbrado público. Muy bien, un impuesto menos que no paga el usuario. Y ahora nos va a agregar este impuesto Están pillados. que le vamos a financiar la obra. En primer lugar, la obra tiene que comenzar, no está comenzada. ¿Qué dice la secretaria? Durante algunos meses vamos a cobrar este impuesto y eso va a servir para que comencemos a hacer la obra. Y luego, la obra va a tardar entre 2 o 3 años, que seguiremos pagando todos los meses este aporte. Ahora la pregunta es esta. Supongamos que la obra la hace el Estado Nacional y se financia con un banco. ¿El banco cobra intereses al Estado? Obviamente que sí, serán mínimos, pero le cobra intereses. Ahora, nosotros, los 15 millones de usuarios, como financistas de esta obra, ¿nos van a pagar intereses? ¿Nos van a dar una rentabilidad? ¿Vamos a ser parte de la propiedad de esa obra? No, simplemente somos contribuyentes voluntarios por la decisión que toma la secretaria de Energía, María Tetamanti. Y otra pregunta final. Hay un montón de obras para hacer en gas, en energía, en agua, en cloacas.
Este va a ser el modelo que piensa implementar el gobierno para todas las obras que hoy no financia y que ha dejado sin financiamiento a obras que ya estaban comenzadas. Bueno, es una buena pregunta, es un interrogante que sin duda puede tener una respuesta negativa para nosotros, que somos los usuarios, y que tal vez dentro de un mes tengamos que empezar a pagar en la factura de Edenor, de Edesur, este cargo para financiar la obra que va a beneficiar a Transener. Bien. 1140446799, el teléfono de Deuco, lo repetimos, 1140446799 para comunicarse con Deuco, para plantear también los problemas que les vayan surgiendo, las dudas, los estampillados que le vayan llegando y todo ese Mirá, tipo trajimos de algunos. cosas que empiecen a descubrir. Ahí le mandan a Deuco, le mandan una imagen y en texto ponen la situación que están viviendo y Pedro personalmente va a resolverles el problema. Bueno, A No resolver, la vara no, muy alta. por lo menos lo vamos a escuchar Está bien, y vamos a y orientar. guiarlos, Son Ojalá bastantes. tuviéramos la posibilidad de resolver algunas de las situaciones que todos los días nos llegan por WhatsApp, ¿no? Ojalá que sí. Bien. Bueno, Pedro, gracias y nos estamos encontrando la semana que Hasta el viene. martes. Un abrazo, chicos, Esperemos que no gracias a tengamos que ustedes. pagar alguna otra de estas obras que son tan caras. Estampillado. Quedó un tema para hablar la semana que viene, Bueno, lo que es dejamos. el subsidio a la compra de la garrafa, donde también ahí tenemos que hablar, por supuesto, en forma negativa de la medida que ha tomado el gobierno nacional con este tema. Pero bueno, Dejamos un asterisco lo ahí dejamos, porque lo dejamos para la semana que viene. no creo que en una Muy semana bien. lo cambien. Así que No, gracias, Pedro. Que tengas buena gracias. Un semana. abrazo. Chau, chau. Gracias. Ahí está. Bueno. Pedro Busetti, titular de Deuco.